Entonces usted va a hacer un antes y un después. Un antes y un después, y estaba pensando que pudiera trabajar con un grupo de comparación que no reciba el programa. Ya, perfecto. Entonces un antes y después con un grupo control, Correcto, sí, con un ¿no? grupo Ya, control. perfecto. Mejor todavía, mejor todavía. Ya. En mi opinión, por ejemplo, para ese antes y después, ¿y cómo se miden las competencias parentales? ¿Cómo va a medir usted las competencias parentales? A través de, tomando como base varios instrumentos, uno de ellos, por ejemplo, es el instrumento de García, que mide las competencias parentales desde 4 líneas, pero vamos a ver finalmente en la revisión de la construcción del instrumento cómo queda para este estudio, ¿no? Pero es un instrumento. Pero ahí tengo una pregunta. ¿A qué le llama usted competencias parentales? Son las capacidades de los cuidadores principales, en este caso de las mamás, para responder a las necesidades de los niños menores de 3 años. Ya, Entonces, por ejemplo, allí está la sensibilidad, ya. está Y eso le las... da, y eso, por ejemplo, esa sensibilidad la va a medir en presencia-ausencia. Por ejemplo, usted primero va a aplicar el cuestionario y va a decir, bueno, esta madre, esta cuidadora de un niño menor a 3 años no tiene sensibilidad. Luego va a aplicar el programa y va a medir nuevamente y ahí supongo yo que ya tiene sensibilidad, una cosa así. Sí, digamos, ¿Sí? de manera general, ¿no? Claro, porque probablemente tenga más categorías, porque la prueba que mide básicamente este tipo de competencias tiene como que están en la zona óptima, en riesgo, ¿no? Tiene niveles. mm, Ya, ahora sí, ahora pero esa sí. es la idea, ¿no? Medir Ya, ahora, claro, el está en estado, riesgo, digamos, de las claro, competencias. claro. O sea, las competencias están en riesgo y luego supongo yo que ya con el programa ya va a estar va a salir de riesgo y va a aumentar, ¿no? Se esperaría que ¿No? Se mejoren. esperaría. Por Ujú. ejemplo, ahí, por ejemplo, lo que usted va a utilizar es una prueba de proporciones, ¿no? Una prueba para muestras pareadas se llama, ¿no? Y a ver, no me acuerdo de la prueba, déjeme ver aquí en el SPSS. Por ejemplo, usted me hablaba de 21, ¿no? Sí, 21 en el centro penitenciario el de acá, el de Lima, ¿no? El de mujeres, Ya, de el de Chorrillos. mujeres, el de Chorrillos. Entonces, Nomás hay uno, ¿no? no, el otro es el anexo, pero en el anexo de mujeres también, que está al costadito, Ajá. tiene un número mínimo. La última vez que he ido, han habido allí 4, ¿no? Porque a veces pasa que las trasladan al penal como más grande, que es el otro, el que le llamamos Santa Mónica. Claro, sí, sí, sí. Sí. Son 2 que están al costado, pero uno siempre tiene el de máxima, ¿no? Que es el anexo. Siempre tiene una No, pero población a más lo que me pequeña. refiero, a lo que me refiero es que solamente hay uno, ¿no? En Lima son 2, o sea, se llama anexo y el otro se llama Mujeres de Chorrillos. Ya. Eh, Ujú. eh, eh, la prueba se llama prueba de proporciones para muestras pareadas de Magnemar. Esta prueba que usted ve aquí, Ujú. ya eso es lo que va a utilizar, ¿no? Para proporciones. Entonces, no quiero incurrir en un error, ¿no? En decirle que los 21 le va a alcanzar, ¿no? Pero habría que ver acá, por ejemplo, acá, justo mire, justo había pues test de Magnemar para comparar dos proporciones correlacionadas, fijando correlaciones discordantes, ¿no? Entonces aquí es donde usted tiene que calcular tamaño muestra, ¿no? Ujú. No sé qué tan adecuado, o sea, yo le sugeriría que trabaje con su 21, no hay ningún problema, pero si no puede conseguir otra programación más grande, pero eso puede ser un problema en realidad, ¿no? Para, para alcanzar. Entonces, cuando usted trabaja con toda la población de estudio, necesariamente le van a pedir que calcule potencia la prueba. Pero al calcular la potencia de la prueba, imagínense que usted no encuentra una diferencia entre el antes y el después, ¿no? Eh, entonces ahí va a tener que decir por qué, ¿no? ¿Por qué? Porque su
tamaño de muestra supuestamente, supongo yo que es muy pequeño. Ujú. ¿Ya? Entonces, Pero, o sea, en su caso, usted no va a hacer muestreo. O sea, en su caso, usted ya tiene bien delimitada su población de estudio, usted ya, porque no hay más tampoco, ¿no? O sea, no es como que hayan 10 penales acá de mujeres y usted pueda ir a los 10, ¿no? No, solamente hay uno nomás. En donde están los dos, como usted dice, el anexo y el que está acostadito, ¿no? ¿No? Entonces, sí, si porque tiene, a nivel nacional sí hay un poco más, pero están en sí, Iquitos, Arequipa, claro, Tacna. claro, pues Y usted sobre todo no por se el va tipo tan, de estudio, ¿no? Porque si fuera a claro. levantar una sola vez, Claro, ¿no? No, y le digo que no quiero cometer un error porque generalmente, por lo general, no se aplica Magnemar en en las investigaciones. O sea, es muy raro que usted aplique un test para un antes y un después para variables cualitativas. Por eso le digo, o sea, es muy raro ver esto. Pero es interesante, ¿no? Pero ahí sí, no le aseguraría, ya sea si que los 21 le van a alcanzar, o no le aseguraría que los 21 no le van a alcanzar. No. Yo le recomendaría que trabaje con ambos penales, ¿no? Y si hay dos o en el otro lado, al menos aumente su tamaño, su población. Aunque sea dositos, pero ¿qué va a hacer? Esa sería mi recomendación, Elizabeth. Elizabeth, eh, Janet, perdón, Janet. ya. Doctor, y ese sería como el grupo de intervención. Para el grupo control, ¿puedo tomar en los otros penales a nivel nacional y luego buscar emparejarlos con este grupo de intervención? Es decir, porque hay penales a nivel nacional que sí se podría levantar la información, ¿no? Tendría que Para tener tener, de preferencia 21 también, ujú, sí ¿no? hay más. Y de preferencia, por ejemplo, lo puede parear por ejemplo, ahí por sexo no lo puede parear porque son mujeres nada más, pero ahí lo puede parear por edad, por ejemplo. Por edad. Por edad y por ejemplo, se me ocurre parear por número de hijos, por ejemplo, Mm. ¿no? Por grado de instrucción, aunque es O, un poco raro, pero o podría. por grado de instrucción, aunque por ahí no creo que tengan pues grado de instrucción alto las No, reas, no, ¿no? ¿No? no. ¿No? Por eso le digo, o sea, más por edad y por número de hijos me parece más adecuado, ¿no? Ujú. Ahora, no sé qué tanto, no sé qué tanto cambiaría pues una madre con dos hijos o con tres hijos con respecto a la que tiene uno, por ejemplo. O con respecto con respecto a las competencias parentales, ¿no? Ujú, No ujú. sé si esa sería no sé si las competencias parentales están afectadas por el número de hijos. No sé si hay antecedentes o hay evidencia de eso, no sé. Entonces, si por ejemplo está afectada, entonces podríamos tomar como número de hijos como una variable para parear, ¿no? Pero si no, simplemente por edad nada más. Y no solo por edad. Ya. Sí, sí. Ujú. Sí. Ahora, a nivel de estudios, porque también, si no, tendré que explorar, todavía estoy a tiempo, ya no lo haré en el penal. Me encantaría hacerlo allí, porque es una población vulnerable, Claro, pero tal vez es que, por ejemplo, eso sería interesante porque no hay investigaciones, supongo no yo. hay correctamente, Claro, no, claro, no hay. porque es Es una, una población muy, digamos, muy sui generis, ¿no? sí, muy. A nivel de Y los estudios, doctor, para poder, lo que le comentaba a la colega Carmen, por ejemplo, yo tengo en los antecedentes estudios que tienen las dos variables, no son muchos tampoco los trabajos que se han hecho en estrés parental y competencias parentales con un programa, ¿no? Evaluando un programa. He encontrado también estudios igual de un programa que evalúa, por ejemplo, solo las competencias parentales y de programas que evalúan el estrés parental, siempre como efecto de sus intervenciones. Y no, algunos que, pero acá en este caso,
no sería como el caso de bienestar psicológico y salud ocupacional, Ya. porque acá usted lo que va a ver independientemente, usted no va a ver la relación entre el programa y las competencias. Ujú, Usted lo que va a ver es el efecto del programa en las competencias. ujú. ¿No? Entonces ahí puede decir, bueno, para las competencias, para tal cosa, sí hubo efecto, para otras no hubo efecto. Ok. Y para O la sea, ahí discusión, tampoco, ¿no? En realidad, para la discusión ok. tendría que tener, sí, todos los componentes de las competencias parentales para que pueda discutir, ¿no? Ya, ok, ya. ¿No? ¿No? Mm, Pero acá es distinto. Es distinto porque en lo que presentó Carmen era relación entre el bienestar y la salud ocupacional. Acá usted claro. no está revisando la relación, sino está viendo si el programa tuvo efecto o no tuvo efecto. Y yo supongo que la pregunta de investigación es, ¿existe efecto del programa SRI en las competencias parentales Sí, o ¿cuál es no? el efecto? Sí, ¿Cuál es el ¿cuál es el efecto? efecto del Claro, programa en las ujú, competencias claro, parentales? claro. Pero de acá es distinto. Me parece interesante, Sí, ¿no? Incluso para una publicación. La idea es publicar, ¿no? Pero a veces también en las revistas a veces dicen, no, es muy poquito, 21. Bueno, pero sí, esa es discusión de pero otra. claro, pero una de las cosas que busco también con el estudio es poder tener una propuesta Evidencia. que luego pueda hacerse incidencia, porque Claro, esta es una población que muy poco, o sea, no existe, no existe en las políticas públicas tampoco. claro, 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 claro. Vale, dele con todo. Ujú, está bien, Ok, gracias, más bien. ok, éxitos. A ver, entonces de ahí ya escuchamos a Elizabeth. La segunda es Carmen Arevalo. Carmen fue la de bienestar psicológico, ¿no? Sí, profesor, ya me ayudó. Ya. Entonces la tercera es Elizabeth Brum. Sí, profesor. A ver, te escuchamos, Elizabeth. Buenas tardes. ¿Puedo proyectar? Sí, claro. A ver, déjeme dejar de compartir. Ya creo que dejé de compartir. Ya. Pantalla. ¿Se ve, profesor? Sí. Ya. A ver, de todas maneras, dígame, cuénteme porque se ve muy, Sí, muy, muy pequeño y no lo... ya. Mira, ahí está. Mi Correlación, dice, título ¿no? es, sí, correlación entre la composición corporal y los factores de riesgo cardiovasculares y metabólicos en el personal de salud del Hospital de Huaycán. Ya, hasta ahí nomás, un momentito, por favor. Y la relación, yo le llamaría más que correlación, relación. Ya. Composición corporal y factores de riesgo cardiovasculares Ujú. y metabólicos. Sí, factores de riesgo cardiovasculares y De metabólicos. dos tipos de factores de riesgo, los cardiovasculares y los metabólicos, Sí. ¿no? La relación con la composición corporal. Ya, ya. ¿Y cuál es su población? Es, un ratito, por favor, no me Personal del acuerdo. hospital. Personal de En salud. personal del hospital de Huaycán, ¿no? Sí, doctor. Ya, listo. ¿Y cuál es su objetivo general? Ya, acá está. Acá están los problemas. ¿Cuál es la correlación entre la composición corporal y los factores de riesgo? Y los objetivos, estos son mis antecedentes en el cual le mencioné que de la lista de antecedentes que tengo, eh, más de 20, 4 se relacionan con la población. Ya, Ese es mi objetivo. determinar la relación, bueno, la composición corporal y los factores de riesgo, ¿no? ¿Cuál es supongo yo que su variable dependiente es composición corporal? Sí, composición corporal.
Y estos son los objetivos específicos. Ajá, analizar la relación del nivel de actividad física, ¿ya? Sí, acá la Los hábitos doctora, alimenticios, ¿ya? ujú, El sexo, ¿no? Sexo. la doctora Sandra me recomendó bueno, yo había subdividido acá el objetivo general, porque dentro de la composición corporal está el IMC, la circunferencia de la cintura, ¿no? Que estaba volviendo a repetir en los objetivos específicos, entonces iba a salir el mismo resultado, entonces que lo trate de relacionar No, sí está bien. con otras variantes, ¿no? Y aquí otras variables, y aquí pues aumenté lo que es en la actividad física, los hábitos alimenticios y el sexo. O sea, usted tiene la composición corporal, está conformada por tres, de acuerdo a lo que usted ve ahí, de Ajá, acuerdo a lo que leo. Actividad física, no, no, no. La composición corporal y los factores de riesgo cardiovasculares. no, sí, Sí, pero baja los objetivos específicos, por favor. No, lo que me es- estaba aquí, mostrando hace un ratito, por favor. aquí lo ve mejor, a ver, espérame. No sé si se puede ver. Acá está mi objetivo general y los específicos. Ahí, a ver, eh, muéstreme la parte superior de ese cuadro, por favor. Ahí, donde dice variables, independiente, usted está Ajá, colocando como independiente sí, la composición corporal, que incluye el IMC, porcentaje de grasa y el perímetro abdominal. y ahí, por ejemplo, hay una confusión, ¿no? Porque en medicina, ¿no? Generalmente se identifica la variable de exposición o la variable respuesta y los factores. O sea, los factores son las variables independientes. Y usted Ya. me está poniendo ahí como los factores como la variable dependiente, Ujú. ¿no? Entonces, por eso es que ya me confundió. A ver, lo que usted dice es, por ejemplo, yo no le pondría factores de riesgo cardiovascular si es que no son factores. Entonces, variables o no sé ya cómo llamarle ahí porque Porque ahí ahí puede estoy entrar en una, considerando lo que es presión arterial, glucosa, colesterol, triglicéridos. claro, ya, esos son por eso, por ejemplo, la glucosa, por ejemplo. Ujú. La glucosa depende de la composición corporal, del IMC. Mm, en el caso, hay una probabilidad de que si el IMC está alto, con sobrepeso o obesidad, puede que la glucosa también esté elevada. Claro, la presión arterial depende del IMC. Depende si no está dentro de los rangos normales. El Claro, ¿y cuál es su perímetro diseño? abdominal ¿Cuál es su también. diseño? Enfoque cuantitativo, diseño no experimental de tipo correlacional y transversal. No se manipulan variables, se observa tal como se presenta el entorno natural en un momento específico. Ahí, por ejemplo, su título es Composición corporal y factores de Ujú. riesgo, ¿no? De riesgo Así es. cardiovascular y Meta- metabólicos, ¿no? ¿No? Lo que pasa es que eh, usted lo que está teniendo aquí es factores de riesgo cardiovascular y metabólico, o sea, cada uno de los factores de riesgo es su variable dependiente Ujú. y cada uno de los factores metabólicos es su variable dependiente. Dependiente. Ajá. Ya, ya. O para usted, No, está bien, yo no estoy tratando de entenderlo nada más, no, no, ya, está bien, y la composición corporal que son como el IMC, ujú, el IAC que es, porcentaje de grasa, y el PA perímetro abdominal. al perímetro abdominal, ya, Ujú. ya. Ahí, ya, Esos tres y cómo ha indicadores, escrito sus objetivos específicos? Analizar la esos relación tres entre el nivel de indicadores, actividad física, ya, esos nivel de tres actividad indicadores física,
Sí, doctor. Al comienzo, como le mencioné, yo relacioné tanto los indicadores de la composición corporal con los factores, ¿no? Pero sé como que iba a redundar mis objetivos específicos, por eso se recomendó agregar los variables intervinientes, que son los hábitos alimenticios, actividad física y sexo, como que para el grado que vamos a obtener, poder profundizar un poco más. Por eso mis específicos los relacioné aquí. Eh, a ver, ¿puede subir, por favor? Ay, ¿puede subir un poquito? Ya, usted su variable independiente dice que es el IMC, Ujú. ¿no? El IMC son el IAC, que es Y el porcentaje de grasa, y el perímetro abdominal. perímetro abdominal. Ya, listo. Entonces, y sus intervinientes son hábitos, Ajá. Actividad física y sexo. actividad física y sexo. Listo. Entonces, usted tiene en realidad dos variables dependientes. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Y tiene cinco variables, o tres variables independientes y Y tres lo- variables intervinientes. Ujú. Sí. Entonces, eh, bueno, acá son estilos, ¿no? Y, y, me voy a regir de que el objetivo general, eh, los objetivos específicos son el desglose del objetivo general, Sí, doctor. ¿no es cierto? Ujú. Entonces, si en su objetivo general usted coloca determinar la correlación entre la composición corporal y los factores de riesgo cardiovasculares y metabólicos, entonces aquí es donde usted debe desglosar, ¿no? Podría desglosar de esta forma, ¿no? Objetivo específico uno, ¿no? Determinar, como lo he puesto ahí, la relación entre el nivel entre el, Sería entre cada uno, o sea, analizar la relación que para existe no, entre para no llenar, el para de no llenar IMC. para no Ujú. llenarnos de muchos objetivos específicos, Ujú. ¿no? Podría ser determinar la relación entre los componentes de la composición corporal y los factores de riesgo cardiovascular. Ese podría ser objetivo número uno. Ya. El objetivo número dos, determinar la relación entre los componentes de la composición corporal y los factores metabólicos. ¿Está bien? Ya. ¿Ya? Y ahí eh, otro objetivo en donde tendríamos que darle un nombre a los hábitos alimenticios, a la actividad física y acceso. No sé Doctor, qué nombre le podríamos poner, y con eso, no, o sea, usted considerando determinar la composición corporal con factores de riesgo cardiovascular uno y el otro objetivo sería con factores de riesgo metabólico, en general no estaríamos resolviendo el objetivo general principal, pero por eso mismo, pues, es el desglose del objetivo general. porque eso yo consideré al inicio, o sea, yo No sé, esa es mi relacioné opinión, no cada sé, uno. porque ahí, por ejemplo, su objetivo general ya lo entendí, su Ujú. variable dependiente también ya la entendí, ya, tiene dos variables dependientes y tres variables independientes y tres variables intervinientes. Ujú. Pero al momento de usted especificar o redactar los objetivos específicos es donde tiene que hacer ese desglose, pues, ¿no? Porque Ujú. ahí, por ejemplo, en el objetivos específicos dice usted analizar la relación entre el nivel de actividad física, Claro, ¿no? con los factores de riesgo Y los cardiovascular. factores de riesgo cardiovascular, ya, actividad física, perfecto. Luego dice hábitos alimenticios, pero ¿y dónde quedan la composición corporal? O sea, en ninguno de ellos veo la composición corporal. Es que la composición corporal en el primero está con el IMC, la composición corporal con el segundo está con el perímetro abdominal y la composición No, 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 corporal con no, el tercero. no, 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 no. Ahí también hay otro error. ¿Por qué? Porque
cuando se presenta, usted tiene que desglosar los objetivos específicos en el sentido de que tiene que mantener su variable dependiente. Ok. O sea, todo lo tiene que ver con la variable dependiente o con sus variables dependientes. Ah, porque ahí dice evaluar el impacto. A ver, déjeme leer, Pero tal está vez con yo las esté. variables dependientes. Ajá. Analizar la relación, ¿ya? Entre el nivel de actividad física, ¿ya? Que la actividad física es una variable interviniente, Ajá. ¿no? Con el índice de masa corporal, ¿ya? Pero el índice de masa corporal es una variable independiente, no es la variable dependiente, Y los factores de riesgo cardiovasculares. ¿no? ¿Ah? Y los factores de riesgo cardiovascular, entonces ahí, imagínense, pues, el que lea, si su jurado lee eso, es una melcocha. ¿Por qué? Porque generalmente se desglosa entre cada uno de las variables independientes con su variable dependiente. Siempre es con la variable dependiente. Y me ha pasado que esto ya es su interpretación, ¿no? Ujú. Yo le sugiero que redacten mejor sus objetivos específicos, porque si no va a tener un problema al momento ya de desarrollar, ¿no? Incluso de desarrollar la parte estadística, ¿no? Entonces, doctor, puedo, bueno, recomendación se agregó los intervinientes, entonces los puedo quitar y mantener lo que presenté al inicio, solamente la relación de los dos. Yo creo que sí debería de incorporarlos porque de todas maneras, porque de todas maneras yo creo que esos variables sí, por eso se llaman intervinientes, porque van a afectar o van a intervenir en la relación entre la composición corporal y los factores de riesgo cardiovasculares y metabólicos. O sea, yo no le digo que debería de retirarlos. Entonces, doctor, me recomendaría mantener, o sea, el objetivo específico estaría analizar la relación entre el nivel de actividad física con la composición corporal y los factores de riesgo cardiovasculares y cardiovasculares. Y el otro sería, Lo que pasa es que, a ver, le explico, a ver, si me permite, o quiere un solo específico no, donde a ver, incluya los si me intervinientes. permite Diga. proyectar un ratito Ya, ya, ok, ok. para explicarle mejor. Ya puedo proyectar, ¿no? Sí. Me indica si se ve, por favor. Ya. ¿Se ve? Sí, sí debe. Ya. Ok, entonces aquí voy a poner aquí como un esquema. ¿Ya? Eh, Acá ustedes siempre van a tener una variable dependiente, ¿no? Y van a tener variables independientes, ¿no? Variable independiente 1, van a tener variable independiente 2, van a tener variable independiente 3 y así por el estilo, ¿no? Y dentro de estas variables independientes, usted va a tener, una de ellas es su variable principal de las independientes, ¿no? Me parece que acá usted tiene composición corporal, Sí. ¿no? ¿No? Listo. Entonces, ¿qué es lo que generalmente se menciona? Entonces, generalmente estas variables independientes, todas estas, ¿no? Se engloban en una sola, o sea, se le busca un nombre que las pueda englobar, Ok. ¿ya? Entonces, y de aquí pues se desprende el objetivo general, ¿no? Entonces, a estas variables independientes nosotros le asignamos un nombre que las englobe, ¿no? Eh, es una variable independiente en general, ¿no? Entonces, su objetivo general
dice, bueno, yo quiero medir el objetivo general siempre es así, ¿no? Yo quiero medir la relación entre, acá está, entre la variable dependiente y la variable independiente. Generalmente es así, ¿no? Por ejemplo, en su caso es composición corporal y los factores de riesgo, por ejemplo, Ujú, ¿no? Pero usted dice, bueno, la composición corporal está formada por esta variable independiente uno, ¿no? Yo le llamo IMC. Ah, ya, ujú. perfecto. La variable independiente 2 yo le estoy llamando IAC. Ya, perfecto. Y la variable independiente 3 yo le estoy llamando Ya. perímetro abdominal. Ujú. Listo. Ya. Entonces, con los objetivos específicos, ya en los objetivos específicos es la relación entre esta y esta de acá. La relación entre esta y esta de acá. La relación entre, entre esta y esta de acá. ¿Se da cuenta? Sí. Ujú. ¿Ya? Ah, pero también tengo variables intervinientes. Ah, Sí. perfecto. Entonces, las variables intervinientes son las de acá. Usted dice la interviniente uno, la interviniente 2 y la interviniente 3. Listo. Ujú. Pero el desglose se refiere a esto siempre, que todas estas variables tienen que estar relacionadas al final con la variable dependiente. Ok. ¿Ah? ¿Por qué? Porque si usted presenta como objetivo específico la relación entre el IMC y la interviniente uno, entonces puede ser que haya relación entre el IMC y los Aliment- hábitos alimenticios. Ujú. Sí, y relación, pero entonces, ¿qué quiere decir eso? Que existe un sesgo de confusión. Ok. ¿Ah? Entonces, las intervinientes, ¿para qué? Pues que se ingresan en los estudios para controlar su efecto, precisamente, para de Ujú. alguna manera evitar el sesgo de confusión. Y ¿Mm? se puede englobar todas ellas en un solo objetivo. Claro, ya debería de darles un nombre, como les digo, Ya. ¿no? Para poderlas, entonces ahí es donde ya estaría desglosando sus objetivos específicos, ¿no? Y como usted Doctor. tiene dos variables dependientes, entonces Ujú. puede desglosar, ¿no? Puede, máximo 4 o 5 objetivos específicos es lo adecuado. Ya. ¿Podría relacionar, doctor, el IMC con los dos variables dependientes que tengo? Con, Claro, ¿sí? claro, claro, Podría ser la relación del IMC con los factores cardiovasculares y metabólicos para que claro, salga uno, dos, tres, cuatro objetivos. claro, puede ser así, Ya, claro. ya, doctor. Listo. Entonces, fíjense que depende mucho del diseño, depende mucho de... Si la parte metodológica todavía hay dudas, entonces la parte estadística, sobre todo para el cálculo del tamaño de la muestra, no vamos a poder ayudarlo. Entonces, ahí, por ejemplo, usted me está hablando del IMC, ¿no es verdad? Ujú. Pero yo supongo que el IMC usted lo va a categorizar en peso normal, sobrepeso y obesidad, por ejemplo. Sí. ¿No es cierto? ¿No? Entonces, esa variable ya es una variable no numérica, porque el IMC es numérico. En cambio, Ujú. lo otro ya es una variable cualitativa, ¿no? Entonces, para el cálculo del tamaño de la muestra, por ejemplo, usted tendrá que tener una tabla donde Ya. me relacione pues esa variable que yo le estoy diciendo, peso normal, sobrepeso y obesidad, o sobrepeso si lo quiere, solamente normal y sobrepeso, con los factores de Los riesgo factores de... cardiovasculares, ¿no? Ujú. Ahora usted habla de factores de riesgo cardiovasculares. ¿Qué factores va a analizar? Y esto se extiende bastante todavía, Sí. ¿no? Porque Eh, basta que usted analice más de uno o dos nada más, ¿no? Ya esas tablitas van a ser bastante densas, ujú. ¿no? ¿Cuál es su diseño? Mm. Es correlacional, transversal, También cuantitativo y... correlacional, ¿no? Entonces Ujú. ahí
¿no? Ya está bien correlacional, ya, perfecto, ¿no? Entonces va a tener que tener para cada factor de riesgo. ¿Cuántos factores de riesgo está viendo usted? Cardiovasculares. Presión arterial, nada más. Ah, ya, perfecto. Ujú. ¿Y metabólico? Glucosa, perfil lipídico, colesterol, triglicéridos, insulina. O sea, si tiene la glucosa alta o baja, Así es. y así por el estilo, ¿no? Ujú. ¿No? Para todos ellos. Y O ahí me sí. recomienda No, reducir no, está algo. bien, está ¿Está bien, bien? está bien. Ya. Yo ahí no tengo nada que recomendar porque usted lo quiere hacer así. Ok. Perfecto. Pero sí, su tamaño de muestra va a tener que tener, vamos a tener que tener cuidado en el cálculo del tamaño de la muestra. En Porque cuestión de... aquí Ujú. usted tiene, mire, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y glucosa 8. ¿Qué más me dijo? Aparte de la glucosa. Insulina, Insulina 9. presión arterial lo midió, Sí, ya presión arterial la perfil medí. lipídico, colesterol, Ya, triglicéridos. 10. Colesterol 11 y triglicéridos 12. 12 variables, mire usted, ¿no? Y si tomamos el criterio, si solamente tomamos un criterio, que es un criterio bien, digamos, bien arcaico, ¿no? Ujú. De 20 pacientes por cada variable, si tiene 12 variables, por 20, ¿cuánto sería? Mm, 240. 240 como mínimo. Así a grosso modo, así, a ojo buen cubero. Sí, Doc, Entonces, bueno, yo trabajo en el hospital de Huaycán ya, y tengo acceso al personal en sí. En general son 503 trabajadores, de los ya, cuales 350 son asistenciales, que es a donde ya, me estoy enfocando. ya. Pero mire, de 350 a 240 como mínimo, como le decía, ojo buen cubero. Ya, ¿No? todo Entonces, mejor. pero de todas maneras hay que calcular tamaño de muestra. Pero una vez que Claro. usted calcule tamaño de muestra, si el tamaño de muestra le sale 120, por ejemplo, ¿no? Yo le recomendaría, no, selecciona 240 porque tienes bastantes variables. Y además, doctor, porque de esos 350 hay algunas que están, bueno, embarazadas, otros que ya Claro, están con que ya es criterio de exclusión. diagnóstico de diabetes que yo los estoy excluyendo. Claro, por supuesto. Y al Ujú, final se va a quedar con 300, ujú. ¿no? Por eso le digo, o sea, yo le recomendaría que le aplique a todos los 300. Y Ah, ya ya, luego, ya cuando usted tenga datos y ya vaya a presentar ahí, recién pueda calcular un tamaño de muestra como para sustentar de alguna manera. Pero mi recomendación en su caso es, oiga, seleccione a todos. Mejor estudie a todos sí, sí, en la medida de lo posible, ¿no? Doc, y ya no hay necesidad de hacer un piloto. Como le mencioné al inicio de mi pregunta, hice un cruce bueno, a recomendación de la doctora también, de Ujú. mis antecedentes, entre los antecedentes y tienen las dos variables. La mayoría tengo más de 26, pero de esos 26 4 son de la población médico, personal médico, trabajadores de salud, ¿no? Personal médico internos. No hay problema. No habría necesidad de No, hacer el no, porque piloto. usted su objetivo no es comparar por tipo de trabajador. Ah, ok, ok. O sea, si usted plantearía un objetivo de esa forma, ahí sí habría que hacer esa división que usted dice, Ah, ok. ¿no? ¿No? Y en general, eso es personal de salud 350. Ya no habría ninguna diferencia de que, por ejemplo, 100 son enfermeras y 50 o 4 nutricionistas. No, no habría diferencia. No habría que sí hacer una tablita si lo quiere, ¿Ya? ¿no? Pero yo no le recomendaría eso porque por ahí podría haber un jurado que le diga, oiga, ¿y por qué no lo hizo Por profesión. por profesión? ¿No? Ujú, Porque seguramente el administrativo, pues, está más tiempo sentado, tiene mayor IMC, tiene su presión arterial, tiene mayores factores de riesgo cardiovasculares, como la presión arterial alta, qué sé yo, ¿no? ujú. Pero podría decir usted, pues, no, porque, bueno, eso lo dejaré para otra investigación, para otro investigador, ¿no? Ah, ok. ¿No? Pero para evitar eso, entonces es mejor, evitar, darle eh, sustento a algo que Más carnecita alguna a pregunta más las carnecita preguntas. ¿no? ¿No? O sea,
Yo no lo veo, o sea, si fuera el caso de que usted quiere comparar entre tipo de profesiones, ahí sí, pues, ¿no? Pero no, en realidad, Y además también entre condiciones, ¿no? Porque los médicos, el personal asistencial, su actividad es diferente al claro, personal administrativo. Ahí sería otra tesis más. claro, Mucho claro. ya. Claro. Entonces, por ejemplo, esta sería, podría ser pues de un inicio para otro investigador. Por eso es que los antecedentes son importantes, porque los antecedentes nos dicen hasta dónde se ha estudiado y cómo se ha estudiado, ¿no? Como para decir, bueno, si este investigador estudió hasta aquí, bueno, yo a partir de aquí voy a estudiar lo otro. Sino que muchas veces no lo vemos los antecedentes de esa forma, ¿no? No, al Ujú. contrario, lo vemos como que, pucha, buscar antecedentes ahora es la actividad más difícil. de Sí, la pues, tesis, ¿no? sí. Pero no lo vemos como una ayuda para nosotros, ¿no? Cuando debería de verse como una ayuda para nosotros, Ya, ¿no? ya está bien, doctor. Entonces voy a hacer el cambio de los objetivos. Claro, en la redacción más que el La cambio de, relación. Ajá. ¿no? Más de forma que de fondo, ¿no? Ya, doctor. Muchas gracias. Elizabeth. Freisy González. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Freisy. Freisy, ¿qué nombre? Primera vez que lo escucho. Sí, doctor. Doctor, Y empezamos, ¿le comparto el pantalla o le digo el puede compartir, no hay título? ningún problema. Ah, ok. Ahora voy a dejar de compartir un ratito. A ver, ya dejé de compartir, me parece. Sí, Su título, por favor. ¿lo puede ver, Relación. doctor? Sí, Sí. relación entre la gestión La gestión de la sexualidad y la y, sexualidad. y uso de métodos de control reproductivo no regulados en mujeres jóvenes. ¿En dónde, Como es en el servicio de ginecología de un hospital nacional, en este caso el hospital sería el Hospital María Auxiliadora. Pero inicialmente planteé el título de esa forma En porque mujeres todavía no. jóvenes. Y Sí, aquí, así es. ¿a qué le llaman mujeres jóvenes? O sea, ¿cómo define mujeres jóvenes usted? Estoy tomando a mujeres entre 14 y 35 años Ya. Ahora la otra pregunta. Hay, ¿en el servicio de dónde? ¿En qué servicio va? El servicio de de ginecología, ¿no? ginecología. Sí, así es. A este servicio de ginecología van bastantes mujeres de 14, 15, 16, 17, 18 años. Sobre todo, doctor, tomé de 14 porque en los estudios que encontré como antecedentes, el rango es generalmente es en de 15, 14, entonces como para tener los antecedentes y la investigación de acuerdo a ese grupo poblacional es que tomé ese rango. Ya. Sí, también van, pero no es muy común, generalmente es mayores de edad, ¿no? Más de Ya, 18 entonces años. ahí, por ejemplo, yo le aconsejaría que, que en la medida de lo posible tome, o sea, todas las que lleguen de 14, 15, 16, 17, como para tener datos y para tener un sustento, sobre todo en la parte ya, yo siempre me proyecto a lo final, ¿no? No sé si se habrán dado cuenta, ¿no? Entonces, yo digo, yo me pongo en el caso de los jurados y si usted dice, le pregunto por ahí, usted define de mujeres de 14 a 35 años y por ahí no encontró de 14, no encontró de 15, su edad mínima fue de 20 a 35, entonces, ¿qué pasó ahí? No, yo le preguntaría, ¿qué pasó ahí? Y usted me dice, no, es que no salieron en la muestra, entonces has hecho un mal muestreo, por ejemplo. Ujú, claro. Entonces, por eso siempre, ya que usted está definiendo 14 a 35, yo sí le sugeriría que por ahí tome ya de manera no aleatoria, que se Ujú. va a seleccionar una muestra, pero no aleatoria de mujeres después de 14, de 15, 16, 17, como para tener sustento, ¿no? Para que no haya ninguna, no le refuten nada en cuanto a las Ah, personas que ok, usted vaya a tomar, ¿no? ujú. Listo, ¿qué tipo de diseño? Y acá hay dos variables, ¿no? Gestión de la sexualidad. ¿Y a qué le Sí. llama gestión de la sexualidad?
Sobre todo la conducta responsable o no de cada paciente mujer que asume hacia la sexualidad, ¿no? Porque estoy tratando de ver cómo es la conducta ante el uso como métodos de control reproductivo no regulados. Estoy viendo dos básicamente: el aborto clandestino o ilegal y la pastilla del día siguiente como mecanismo de aborto, por así decirlo. Ya. ¿Puedes mostrarme sus objetivos específicos, por favor? Sus objetivos, por favor. Interesante. Esos son los problemas. ¿Qué pasó? Estoy buscando por acá. Ya. Ajá, eso es. Está más abajo. Limitación. Acá está. Ese es el objetivo general. Ya, determinar la relación, el nivel de conocimiento que tienen sobre la gestión de la sexualidad las mujeres jóvenes, ¿ya? Y esos son los objetivos específicos. Son Y los 4. específicos, un ratito. Gestión, conocimiento sobre la gestión de la sexualidad, ¿ya? Analizar la Ujú. relación entre el uso de pastillas anticonceptivas de emergencia y la gestión de la sexualidad, ¿ya? Determinar la relación entre el embarazo no deseados y la gestión de la sexualidad, ¿ya? O sea, la gestión de de la sexualidad es la variable dependiente, No, la gestión de la sexualidad sería la variable independiente. ¿ya? Y el uso de métodos de control Es reproductivo la sería la variable dependiente, dependiente. Así ¿no? es. Ya. ¿Y cómo va a medir el uso de métodos de control de reproducción, métodos de control reproductivo? Todo esto es a través de una encuesta. No, sí, pero ¿qué va a medir ahí? O sea, Ah, ¿cómo va a ya. medir el uso, los métodos de control? ¿Si utiliza o no utiliza pastilla del día siguiente? Claro, si lo ha utilizado, cuántas veces lo ha hecho, si tiene conocimiento acerca de esta pastilla, ¿no? Y ahí al final, Preguntando. ¿qué es lo que va a medir ahí? Y ahí hay varios aspectos que evaluar, ¿ah? Porque usted puede preguntar, ¿usa o no usa? Bueno, Ujú. sí uso o no uso. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces lo ha utilizado para las veces que, pero, Mm. y si tiene conocimiento o no tiene conocimiento? O sea, Sí, ahí tendría que enfocarse a uno de ellos. Ujú. ya, Ya yo no, o sea, ¿por qué? Porque en la parte estadística, ajá. como le decía en el caso anterior, ¿no? Supongo que también su diseño es correlacional. Sí, es correlacional. Ahí, por ejemplo, uso de métodos anticonceptivos y control de reproducción, método de control puede ser uso, si usa o no usa, ya. Número de veces que usa. Y ahí, por ejemplo, imagínese que solamente, imagínese por poner un número, usted tiene Mm. 10. De los 10, 8 utilizan y 2 no utilizan. ¿Está bien? Ujú, Entonces, para el número de veces que utiliza, ya su número su tamaño de la muestra no va a ser 10 sino va a ser 8 en realidad, porque son los que ujú, usan. Entonces ahí, por claro. ejemplo, va a reducirse. Entonces, eso hay que explicarlo bien, como para que no quede como un sesgo o un error que usted haya cometido. Ujú, Y luego, conocimiento, supongo que conoce o no conoce. Y ujú, eso sí, conocimiento sí lo puede medir a todos los 10, ¿no? Pero claro. igual que su compañera anterior, usted va a tener varias variables dependientes, por ejemplo, ¿no? Por lo que le entiendo. Ujú, Y la gestión de la sexualidad sí tiene, el nivel de conocimiento es uno. sí. eh, por ejemplo, ahí sí, yo siempre recomiendo, ¿no? O sea,
Si usted tiene tres variables dependientes, ¿no? Ujú, Igual que en el caso anterior, la redacción de los objetivos específicos debería ser con cada uno de los independientes, con cada uno de los es el desglose, como le digo, ¿no? ujú, Entonces ahí, por ejemplo, determinar el nivel de conocimiento que tiene la gestión de la sexualidad, ya esa es la independiente, ¿no? ujú. Bueno, ese es descriptivo nada más, ¿no? El primero es descriptivo. Claro. El Ujú, segundo, sí, analizar la relación entre el uso de las pastillas anticonceptivas, que supongo yo que es el método de control reproductivo, sí, así ¿no? es. Ujú, Y la gestión de la sexualidad, ¿ya? Luego determinar la relación entre los embarazos no deseados, ¿no? Y la gestión de la sexualidad. ujú, Acá usted está viendo, por eso le preguntaba, ¿cuál es la variable dependiente y la independiente? Porque de acuerdo a lo que yo leo, tal como están redactados los objetivos, la gestión de la sexualidad es la variable dependiente. ujú. ¿Es así o no? Y eso lo tiene Claro, que... sí. ¿Es Sí, así sí, o no? sí. ¿Sí? Sí, sí, Entonces, sí, doctor. si es así, entonces sí está correcto. Sí está Sí, la correcto. gestión de la sexualidad es la variable dependiente y los métodos El de uso de control es la pastillas, los Sí, embarazos no deseados, el aborto clandestino, ¿no? Son los independientes, ¿no? sí, así es. Ah, ya. Entonces, sí está bien. Ah, perfecto. Bien, entonces, ahí para el cálculo del tamaño de la muestra, tendría que tener antecedentes, pues, para, ya sea con, ya sea con el uso de pastillas y la gestión de la sexualidad, una, o ya sea con el embarazo no deseados y la gestión de la sexualidad, o aborto clandestino y la gestión de la sexualidad. Ujú. Antecedente como para poder calcular tamaño de muestra para una prueba de chi cuadrado, por ejemplo, que yo supongo que es la prueba que se va a aplicar para medir Sí. eso. ¿Ya? Ujú. Entonces ahí tendría que ver. Y tiene que tener cuidado cuando le pregunten, pues, cuál es la variable dependiente y la independiente, ¿no? Y es que me estaba ¿Ya? confundiendo porque Claro, claro. estaba Ya. viendo mi... Me parece que está bien pero para el cálculo y tamaño de muestra, que es lo que nos lleva a esta clase, debería tener datos para poder calcular tamaño de muestra. Pues en una tabla donde se relacionan todas esas variables, ¿no? Con la gestión de la sexualidad. Claro, justamente para el cálculo de la muestra, doctor, tengo inconvenientes porque como voy a hacer una encuesta en un servicio a pacientes que acuden dentro de un tiempo que serían 3 meses, entonces la muestra sería, no, o sea, no la conozco a toda la población, no tengo un número finito de la población. No, pues, es que Entonces, ahí, a ver, le explico. Eh, no sé si puede dejar de compartir un ratito, sí, por sí, favor. sí, sí, claro. Sí, Ya está. ya. A ver, voy a compartir yo mi pantalla un ratito. Y eso es para todos, ¿ah? Cuando nosotros vemos, ¿se ve ahí el stata, por favor? ¿Se ve mi pantalla? Sí, sí, Sí. doctor, sí se ve. Y por Ujú, ejemplo, se va a utilizar se va a calcular una tamaño de muestra para la prueba test chi cuadrado, dice ahí, ¿no es cierto? ujú, sí. Sí, listo. A ver, ¿qué necesitamos para calcular una prueba, para aplicar una prueba de chi cuadrado? Necesitamos, ¿qué dice acá, por favor, si alguien lo lee? Alguien de sus compañeros, por favor. Nivel de significancia, Nivel de significancia. ¿Qué más necesitamos? potencia, La potencia. ¿Y qué más necesitamos? proporción. Proporciones. ¿En algún lado ustedes leen el tamaño de la población? No. No. Es decir, ¿Mm? si usted va a aplicar una prueba chi cuadrado como son correlacionales, no Ujú. necesitamos saber el tamaño de la población. ¿Por qué? Porque el Mm, tamaño de la muestra va a depender de qué?
precisamente de estas proporciones, de estos porcentajes que usted lo va a tener en los antecedentes. Ya. ¿Ya? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si usted quiere tener una idea de cuántos pacientes se atienden en el servicio de ginecología del Hospital María Auxiliadora, me parece que es, Sí, sí, sí. ¿sí? Entonces, y usted no sabe su recolección de datos va a ser, pues, el próximo año, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces usted, su pregunta es, pero yo no conozco cuántos van a atender el próximo año entre marzo y abril y mayo del próximo año que voy a hacer mi Ujú. recolección de datos. Sí, usted tiene toda la razón, pero ¿cómo podemos saber más o menos cuántos pacientes o cuántas mujeres asisten al servicio de ginecología? Bueno, por datos anteriores, es decir, datos de este año. ¿Cuántas mujeres asistieron entre abril, mayo y junio de este año para saber más o menos cuántos? Y el año pasado, ¿cuántas personas asistieron, mujeres asistieron o fueron atendidos en el servicio de ginecología entre abril, mayo y junio? Esa es una forma también de saber más o menos cuántas personas van a ir a atender. ¿Se entendió? Sí, sí, Sí. sí. Entonces es una forma, ¿no? Y para los que porque vamos a calcular ya tamaño muestra, como le decía, más nos interesa saber más o menos el número de cuántas personas cumplen con criterio de inclusión e exclusión. En su caso sería pues mujeres de 14 a 35 años, ¿no? Ujú. ¿No? Entonces yo le diría cuántas personas se atendieron entre 14 y 35 años en el periodo en este año o en el año pasado, ¿no? Como para tener una idea, ¿no? Y saber si el cálculo del tamaño de la muestra nos va a alcanzar o no. Si no nos va a alcanzar, entonces yo le sugeriría que tome 2 años consecutivos. Entonces ahí ya tendría que ver historias clínicas y todo eso, Claro. ¿no? Y ya tendría que cambiar, ¿no? Porque aunque para cambiar, no, porque usted no va a aplicar algún test, ¿no? No, un test no, un cuestionario. Cuestionario, ¿no? Un cuestionario, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, no sé si en la historia clínica está, eh, está registrado si utiliza o no métodos anticonceptivos. Sí, es que justamente por eso no pensaba revisar historias clínicas porque Claro, lo pero voy a hacer imagínese que directamente con el paciente. entonces si el tamaño de la muestra no le alcanza para 3 meses, por ejemplo, tendría que aumentar el periodo de recolección, sería Claro. 4 meses o 5 meses, ¿no? Y un tamaño de muestra seguro, confiable, ¿cuánto sería esto? La prueba de chi cuadrado depende mucho del tamaño de la muestra. Yo le podría decir, para que alcance una buena potencia, Ya. ¿no? Puede ser más o menos a partir de 300, 250, 300 como mínimo. Así, a Ujú. ojo, así por mi experiencia, le digo, ¿no? Claro. No. Doctor, ¿y esto no se obtiene con las fórmulas? Porque hay fórmulas para hallar la población, Claro, ya es que sea ese es un finita, error, infinita. ese es un error que se comete en Ya. investigación, ¿no? Ajá. Como en muy pocas veces se incorporan estadísticos, yo soy estadístico, en los grupos de investigación, Ajá. ¿no? Se viene y se ha venido cometiendo errores con respecto al cálculo del tamaño de la muestra, porque el cálculo del tamaño de la muestra que usted menciona, ¿no? Ujú. Se llama tamaño de muestra para estimar una proporción poblacional. Y yo supongo que el tamaño de la muestra al que usted se refiere es este de aquí, ¿no? Esta es la formulita. N igual, ¿no? Acá es un cociente entre el N mayúscula, el P y el Q, dividido Ujú. entre el N menos 1, ¿no? Esta es una de las fórmulas estas, ¿no? N menos 1, ¿no? N menos 1 multiplicado o más, perdón, multiplicado, perdón, por una expresión de el error, que es un cociente, acá tenemos un cociente,
entre el error y el z elevado al cuadrado, ¿no? Más p por q. Si a esta fórmula se refiere, ¿no? Pero esta fórmula, ¿para qué es? ¿Para qué es? Para estimar Sí, una qué, una una proporción, proporción. una proporción. Mm, ¿Ah? ¿Y usted qué quiere en su título? ¿Cuál es? una relación de... Relación, exacto, pues, exacto. Entonces, por eso digo, en investigación, si nosotros revisáramos las tesis de manera así, muy este, fuerte Estricta. con respecto a la parte estricta, con la Mm, parte estadística, el 90% de las tesis de toda la mayoría de universidades del país se caerían. sí, pues. ¿Por qué? Porque no hemos tenido la costumbre, muy pocos hemos tenido la costumbre de incorporar en nuestros equipos de investigación, pues, personas que, que tengan la competencia, por ejemplo, de calcular tamaño muestra y todo eso. Por ejemplo, ahí hay varias, ¿no? Por eso le digo, ¿cuál es su diseño? Porque depende del diseño, depende de muchas cosas en realidad. Si usted quiere ver relación, entonces, pues, y su variable es Relación. gestión de la sexualidad y uso de método, entonces va a ver si utiliza o no utiliza métodos, ¿no? Ujú. Entonces, esa variable es cualitativa. Entonces, para variables cualitativas, si ves relación, entonces chi cuadrado. Estoy pensando yo en chi cuadrado, entonces por eso es que te decía yo, esta sería la mejor forma de calcular tamaño muestra. ¿Por qué? Porque la prueba chi cuadrado me relaciona dos variables de tipo cualitativo. Sí, pues. Ujú. En cambio, esta formulita, no es que esté mal, está bien, pero si fuera pues un estudio de prevalencia, por ejemplo. Mm, Quiero calcular la prevalencia del uso de métodos anti... Ah, perfecto. Esta fórmula encaja perfectamente en eso. ok, doctor. Sí, es que muy común, bueno, se habla mucho de estas fórmulas, ¿no? Por eso, Exacto. Pero y de hecho en muchas investigaciones están. así es. Eso es algo que tenemos que cambiar. Ujú. Por eso es que la doctora me ha invitado. Sí, gracias, doctor, por su tiempo. Bien, no sé si Entonces, tienes alguna otra pregunta. sí, entonces, doctor, usaría el chi cuadrado. Sí, sí, sí. ¿Y esto lo obtengo también en el SPS, doctor, o solo en Stata? No, para el cálculo también lo muestra. Ajá. No, lamentablemente el SPSS no te calcula tamaño muestra. Recién, a Entiendo. partir de la versión 27, me parece, Ujú. ha incorporado análisis de la potencia, pero para medias, ¿no? Muy pocas para proporciones. Para proporciones sí tiene, mira, para muestras relacionadas. Sí tiene. No sé si ves ahí Ya. el SPSS. Esta es la Ajá. versión 28, me parece que yo tengo yo ahorita. 27 o 28, me parece, ¿no? Pero es mejor calcularlo ya sea con el Stata, como le decía, o también Ujú. está el EPIDAC, ¿no? Que también es algo que se utiliza bastante, ¿no? Ya. Mm, ¿Ok? ya, doctor. Bien, no sé Ok, si doctor, tendrás alguna otra gracias. pregunta. No, doctor, no, Bien, ninguna pregunta más. ok. Gracias, doctor, muchas Entonces, gracias. ok, Tracy. Jesús González, Sí, doctor, buenas tardes. ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, sobre mi trabajo es ver la terapia ¿Perdón? preventiva para... ¿Me escucha? Sí, ¿puedes repetir, por favor? Sí, bueno, mi título del trabajo es la terapia preventiva para la tuberculosis en pacientes, en la reducción de la mortalidad en pacientes con VIH en tratamiento retroviral en un hospital de Lima, en este caso en el Hospital Nacional Hipólito Unanue, donde trabajo. Yo le he puesto
porque tenemos unos pacientes mensualmente de 5 a 10 pacientes. Se puse 2024-2025. Ese es el tiempo que voy a tomar en mi trabajo. ¿Puedes repetirme tu título, por favor, Jesús? Sí, mi título es Terapia Preventiva para Tuberculosis en la reducción de la mortalidad de pacientes con VIH en tratamiento antirretroviral en el Hospital Nacional Hipólito Unanue, Lima, Perú, acá en el 2024-2025. Ya. ¿Y tu variable dependiente es la reducción de la mortalidad? La variable es Dependiente. la variable dependiente, sí, la reducción de la mortalidad, y la independiente, la terapia preventiva para tuberculosis. Ya. Perfecto. Voy a compartir pantalla. ¿Me avisas si se ve mi pantalla, por favor, Jesús? Sí, Sí, bien. Entonces, para el cálculo del tamaño de la muestra, tú ahí tienes dos variables, ¿no? Que es terapia preventiva, que es la independiente. Yo supongo que sí tuvo terapia y no tuvo terapia preventiva, ¿no? Y la variable dependiente es mortalidad, mortalidad. ¿no? Es decir, sí y no. Pero tú tienes que tener estos cuatro grupos en realidad para poder calcular tamaño de muestra, ¿no? Tienes que tener estos cuatro grupos, es decir, una tablita donde te relacione la mortalidad y te relacione la terapia preventiva, ¿no? Para poder calcular tamaño de muestra, ¿no? Y tu diseño también es correlacional. Mi diseño, justo eso es lo que quería ver, la vía correlacional debería ser, pero el diseño lo puse tipo cuantitativo, diseño observacional, Ya, observacional está correcto. analítico, Ya. Ahí, por ejemplo, si es prospe- analítico, tiene prospectivo solamente y dos transversal. cosas más, ¿no? O sea, un diseño analítico se recomienda para, por ejemplo, factores relacionados con tal cosa, ¿no? Por ejemplo, factores relacionados con la terapia preventiva, ya. O factores relacionados, sí, pues con la terapia preventiva. Ahí sí fuese un analítico, ¿no? Pero yo creo que aquí, porque analítico va a tener que terminar en un modelo de regresión. ¿Cuáles son tus objetivos específicos? ¿Puedes mencionarlos, por favor? Sí, ahorita le digo un ratito. Un momentito, por favor. Ok. El primero es describir la incidencia de la tuberculosis en pacientes con HIV en el tratamiento antirretroviral con y sin terapia preventiva. Ya, El segundo es comparar las tasas de mortalidad entre las personas con VIH que reciben terapia preventiva para tuberculosis. ya, Y tercero es la identificación de factores sociodemográficos asociados al uso de la terapia preventiva para la tuberculosis en personas con VIH. Y el otro que he puesto es evaluar la adherencia, eso y cobertura, adherencia de la terapia preventiva
para la Claro, ahí, tuberculosis. por ejemplo, ya me estás hablando de varios aspectos, ¿no? Me estás Sí, sí, hablando sí. de, eh, fíjate que me estás hablando de adherencia al tratamiento. No, pero casualmente estaba entre la mortalidad y la adherencia, ¿no? Porque hay Entonces, algunos que ya ya me estás hablando de muchas cosas. ¿Qué más de qué más me has hablado? ¿No? no, justo el último no sabría si agregarle. Los tres primeros sí, ¿Cuáles son los tres primeros? los Indícame, por tres favor, primeros, la incidencia, la mortalidad incidencia. y el tercero sería la identificación de factores sociodemográficos asociados pues al uso de la terapia. Pero fíjate, o sea, cuando yo te pregunté acerca de la variable dependiente, yo te digo, la mortalidad depende de quién, de la terapia preventiva. ¿Eso es correcto o no es correcto? Sí, Sí, listo. Entonces, esta variable que está aquí es la variable dependiente, así es. ¿no? Entonces, como le decía a tus compañeros, independientemente de todos los que tengas acá, cuando tú desgloses tu, eh, eh, tu tema de tesis es terapia preventiva, ya aquí está la terapia preventiva, para TBC, ¿no? En la reducción de la mortalidad, ¿no? Entonces aquí tienes que tener en cuenta cuáles son los factores, aparte de la terapia preventiva, que se relacionan o reducen, como tú estás poniendo, la mortalidad. ¿Ah? Entonces ahí, por ejemplo, la adherencia al tratamiento reduce la mortalidad. Claro. Sí, entonces esta sí va. Los factores sociodemográficos están asociados a la mortalidad, Mm, sí, podría ser, podría ser, ¿no? sí. Pero a lo que me refiero, a lo que me quiero referir es que siempre que se plantean variables independientes, todas las variables independientes deben de estar de alguna manera relacionadas con la variable dependiente. O sea, todas Ya. tu redacción de objetivos específicos van a tener que estar en ese sentido, ¿no? ¿No? Entonces, la terapia preventiva reduce la mortalidad, sí. La adherencia al tratamiento reduce la mortalidad, sí. Los factores sociodemográficos pueden reducir la mortalidad, puede ser, sí, listo. Pero en tus factores, en tus objetivos específicos, no es adecuado que lo pongas, pues, factores relacionados a la terapia preventiva. No. ¿Por qué? Porque eso puede generar, lo puedes poner, no hay ningún problema. Pero imagínate que los factores sociodemográficos estén relacionados a la terapia preventiva. Entonces, eso que está generando va a generar en tu modelo o en tu estudio, va a generar confusión. O sea, va a generar sesgo de confusión. Mm, ya. ¿Ah? Ujú. Entonces, si, por ejemplo, tú conoces que los factores sociodemográficos están asociados como intervienen como sesgo, como variables confusoras, ¿no? Entonces, por esa razón las estás incorporando en el modelo. Ajá. ¿Te das cuenta? Por eso es que, en la medida de lo posible, siempre lo más adecuado es siempre que se contraste con las variables independientes con la variable dependiente. Siempre es así. Ahí podría poner en vez de eso la cobertura, ¿Ah? La cobertura, ¿a qué te refieres con cobertura? al que alcanzan de repente la mayor cantidad de pacientes, aceptar al tratamiento de la terapia preventiva, Eh, claro, pero sí, sí puede ser también. en vez de los factores sociodemográficos, podría ir. Yo creo que factores sociodemográficos sí debería de ir porque es una forma de describir tu población de estudio más que asociar, Claro, sí, sí, por ¿no? describir, sí, eso lo puse para ver
el tipo de paciente, la condición Ujú, del paciente, el ujú, nivel de grado ujú. de instrucción del Claro, paciente, eso por sí, no eso hay la ningún regulación. problema. No, eso no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, la cobertura, pues puedes incorporarlo. Pero siempre no en función a la variable de terapia preventiva, sino en Ah, ya, función a ya, la ya, mortalidad. ya lo entendí. Ya, está bien, Siempre está en bien. función a la mortalidad. Ya, variable. Y ahí, por ejemplo, para el cálculo del tamaño de la muestra, como la terapia preventiva es tu variable principal junto con la mortalidad, entonces, independientemente de todas estas, acá, eh, tú lo que tendrías que tener es datos en donde en una investigación se haya relacionado la terapia preventiva y la mortalidad. ¿Para qué? Sí, Para poder calcular tamaño de muestra, ¿no? sí, por ahí tengo algunos artículos que hablan, Ya, perfecto. más hablan de la adherencia, de los factores, ¿no? Y sí, de la mortalidad también tengo algunos artículos ahí. Pero recuerda que es terapia preventiva y mortalidad, así Sí, como ves no, en no, mi pantalla. la relación, pues la relación. La relación Sí, entre terapia preventiva y la sí, sí, mortalidad, así es, así es. así es, Mm, así es. Bien. ¿Está bien? Sí, muy bien. Mm, Ok. ¿Alguna y pregunta más? doctor, con respecto al diseño que le dije, lo agregaría correlacional, No, porque tú es analítico, me parece que eres, ¿no? analítico, ya, está bien. No, es analítico, ¿no? Sí, observacional, analítico, le Ya. puse Si es analítico, prospectivo y transversal. pues, claro, si es analítico, ahí sí tendríamos que hacer uso ya no del Stata, por ejemplo, sino del EPIDAT, ¿no? Y acá sería un diseño transversal analítico. Yo lo resumo en este transversal analítico, ¿no? Lo que se suele poner es observacional, sí, está bien correcto, ¿no? Pero en Transversal, general es un transversal diseño analítico transversal agregaría. analítico, ¿no? Ah, ya, muy ¿No? bien. Pero tú colócalo así, como la doctora Guzmán te ha dicho, ¿no? No experimental, ¿no? Transversal, ¿no? No sé qué más le has puesto, ¿no? Pero en realidad es un transversal analítico al final, ¿no? Y ahí yo, por ejemplo, un ratito voy a dejar de compartir para abrir el EPIDAT para que también vean cómo se calcula ya tamaño muestra con el EPIDAT, que son los dos software ¿dónde está el EPIDAT? Acá está. Para, para calcular tamaño muestra, ¿no? Ahorita les muestro para que vean. En tu caso, por ejemplo, ya al ser un transversal analítico, ahí está, ahorita lo proyecto. Al ser ya un transversal analítico, por ejemplo, yo prefiero calcular tamaño. ¿Se ve en la pantalla, por favor? Sí, 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 se ve. listo. Entonces aquí, por ejemplo, acá hay un módulo que se llama módulo de muestreo, cálculo del tamaño de la muestra, para contraste de hipótesis, para comparación de proporciones, para grupos independientes. Esta opción es la que nos permite calcular tamaño de muestra para transversales analíticos. Hay también para casos y controles, hay también para estudio de cortes, como ustedes podrán ver aquí, ¿no? Pero en realidad esto es lo que se utiliza para el transversal analítico, ¿no? Igual tenemos una proporción 1, proporción esperada de la población 1, proporción esperada de la población 2, a un 95% de confianza, y listo. Pero estos datos de las proporciones son precisamente esto que te había puesto aquí en el Excel, ¿no? Estos porcentajes, aquí. Por eso es que esta tabla es fundamental. Y se calcula tamaño muestra. Pero necesito como insumo para poder calcular tamaño muestra esas proporciones. Que yo supongo que para la segunda reunión que tengamos, ahí ya vas a tener datos y ahí ya vamos a poder calcular tamaño muestra más específico, ¿no? Sí, ya todo. ¿Ok? Gracias. Muchas Ok. gracias. Bien, bien, Jesús. En Wilfredo Loza.
¿Se encuentra Sí, Gustavo Loza? profesor. Buenas Sí, ¿qué tardes. tal, Wilfredo? Buenas tardes. Sí, Cuéntame. ya. Mi tesis lleva por título, el proyecto de tesis, Influencia de la capacitación continua en la satisfacción del personal asistencial de un hospital público de nivel 2.2 en Lima, año 2025. En Capacitación realidad, el continua. hospital es Un ratito, por favor, sí, ¿puedes repetir? Influencia de la capacitación continua. influencia de la capacitación continua en la satisfacción del personal, satisfacción laboral del personal asistencial en un hospital público de nivel 2.2 en Lima, año 2025. Entonces, tus dos variables son capacitación continua Sí, y satisfacción laboral. y satisfacción laboral. La variable dependiente es la satisfacción laboral y la capacitación no continua son las variables independientes. ¿Y cómo has planteado tus objetivos específicos? Un momentito. Mi objetivo general es determinar la influencia La de la relación entre la capacitación. influencia de la capacitación continua en la satisfacción laboral del personal asistencial, no sé cuánto. Sí, pero los específicos, por favor. Ya, un momentito. Ahorita le... Ya. El de satisfacción laboral del personal asistencial en sus diferentes dimensiones: motivación, reconocimiento, condiciones laborales, liderazgo y desarrollo profesional. El segundo es describir las características de las capacitaciones continuas implementadas en el hospital en términos de frecuencia, modalidad, contenido y pertenencia. Tres, analizar la relación entre la participación en capacitaciones continuas y el nivel general de satisfacción laboral del personal asistencial, y evaluar la influencia percibida de la calidad de las capacitaciones continuas en las dimensiones de motivación y reconocimiento institucional. Correcto. Esos Ahí no hay... serían los cuatro Ya, objetivos perfecto. específicos. Estoy empleando dos cuestionarios. Uno para medir satisfacción laboral Sí. y otro para medir la capacitación. Continuos. Ya, perfecto, la capacitación continua. En tu caso sí está bien específico. Y acá la dependiente sería pues la satisfacción laboral. Satisfacción. ¿Ves mi pantalla? Sí. Sí. Y acá tendríamos pues la capacitación continua. Capacitaciones continuas. Entonces aquí no sé cómo vas a medir satisfacción con capacitación continua, es decir, al final cómo vas a categorizar tu variable capacitación continua. ¿Tuvo capacitación continua o no tuvo capacitación continua? ¿Es así o cómo lo vas a medir? No. En las capacitaciones continuas voy a utilizar un cuestionario, Ya, por ejemplo, un cuestionario de capacitación continua adaptado. O ya, sea, quiero diseñar para medir frecuencia, pertinencia, utilidad y accesibilidad en una escala tipo Likert de 5 puntos. Eso ya, estoy revisando porque también quiero hacer un estudio de expertos, ¿no? Y para satisfacción laboral, el cuestionario de satisfacción laboral de Minnesota, ¿no? La versión ya. corta, que ya está validado internacionalmente, ¿Y cómo que mide al final justamente la satisfacción laboral ahí este cuestionario? es mediante 20 ítems distribuidos en Sí, categorías: motivación, correcto. reconocimiento, Sí, está bien, pero al ambiente final, laboral. imagínate que tú me aplicas ese cuestionario a mí de satisfacción laboral, ¿está bien? Sí. Ya, al final tú vas a tener un puntaje y ese puntaje te va a indicar qué cosa. O sea, a eso me refiero con medir finalmente, cómo mides finalmente tu variable o tu constructo de satisfacción laboral. Si la A satisfacción través de... laboral la ves a través de, bueno, el profesor, yo le apliqué al profesor y el profesor sacó 80 puntos en satisfacción laboral. 80 puntos significa que tiene alta quiere decirme satisfacción laboral. sí, quiere decirme los resultados. ¿Cómo es? Sí, de verdad, Exacto. doctor, que
No lo he medido, pero No, no te es que lo prometo que hayas lo voy a medido, hacer caso. sino que en los cuestionarios, cuando ustedes eligen un cuestionario, Sí, un instrumento de medición, ¿no? sí, Le van a tener que tener en cuenta cómo se califica ese cuestionario, claro, sí, sí, exacto, ¿no? exacto. Entonces eso, ahorita tienes que tener en cuenta, si no es ahora, para la próxima clase tienes que tener en cuenta, Sí, tengo que cómo tener mide la satisfacción laboral, porque sí, si te mide la satisfacción el laboral puntaje y todo lo demás, pues, ¿no? como El baja porcentaje. o alta, Sí, ¿no? sí, sí. Por ejemplo, y la capacitación continua, como sí y no, por ejemplo, si tuvo capacitación o no tuvo capacitación, ¿no? Entonces, estas dos variables, ¿de qué tipo son? Cualitativas. Entonces, Sí, al ser cualitativas, vas a aplicar para, ya sea un diseño correlacional o ya sea un diseño transversal analítico, una de las pruebas que vas a aplicar para ver la relación entre la capacitación continua y la ah, ah, satisfacción laboral va a ser pues la H cuadrado, por ser variables claro. cualitativas. ¿Ah? Pero Lo que sí si, pensé es que ambos instrumentos quería validarlos mediante juicio de expertos, ¿no? Aunque el de Minnesota ya está hecho, pero la prueba de, sí, el cuestionario de capacitación continua sí tengo que hacerlo, ¿no? Una prueba piloto previa con 10 trabajadores del hospital, ¿no? Y lógicamente no van a estar incluidos en la muestra definitiva. si tú me dices que vas a aplicar, ¿qué tipo de validez vas a aplicar? ¿Validez por juicio de expertos? Sí, Ya pues, ¿cómo se llama? ya para juicio de expertos, por ejemplo, lo que se recomienda es que siempre Menos elijas, revisando, a ver, si me permites, sí, sí, para sí, juicio de yo, expertos, tú deberías de elegir un número impar de jueces, o sea, ya, 5, 7, 9, lo ideal sería 11. ok, Y vas a tener que elaborar un instrumento para que les alcances a los jueces, para que ellos evalúen ese cuestionario. Eso por un lado, ¿no? ok, Por otro lado, dependiendo de la cantidad de preguntas que contenga el cuestionario de capacitación continua, podrías aplicarlo pues a 10 o a 15, ¿no? ¿Cuáles son tu población? ¿Cuál es? La población es el Personal personal asistencial, ¿no? asistencial, sí, del Hospital Puente Piedra, Carlos Ujú. Lanfranco Laos, que Ya. está en el distrito de Puente Piedra, aproximadamente Se te son fue. 300 potenciales, ¿no? ¿Cuántos? ¿300? Entonces, ¿qué tú dices? Perdón, 350 más o menos. 350 más o menos. Bueno, ahí también lo Sí. mismo que le recomendé hace un instante a alguna de tus compañeras o compañeros, yo te sugeriría que, como le digo, si, dependiendo de cómo se midan las variables, satisfacción laboral, ¿no? Y es decir, si es una variable cualitativa como alta o baja, ¿no? Entonces vas a tener y si vas a tener que aplicar chi cuadrado, la chi cuadrado depende mucho del tamaño de la muestra, ¿no? Y por lo menos se Sí. necesitan 250 o 300 como mínimo, como les decía hace un instante, ¿no? Si tú tienes 350, Sí, yo entonces te recomendaría mejor aplicar a todo, ¿no? Y ya después sí. ver el tema del número de datos, ¿no? Yo, como nos decía la profesora, y se lo he manifestado de que no estamos buscando la pólvora, he encontrado justo una tesis, ¿no? Un estudio, un artículo relacionado similar, en donde hicieron este tipo también de estudio, satisfacción laboral y capacitaciones continuas en personal de tecnólogos médicos, ¿no? Ya, De 3 clínicas privadas de nivel 3.1, en donde la población era 192 tecnólogos médicos y la muestra les resultó que era 104 participantes. O sea, al final hicieron el estudio con 104 participantes. No sé si tiene alguna relación eso no tiene ninguna, con no tiene ninguna relación. O sea, ni una, ¿no? ¿a qué me refiero? Que, y acá hay que entender un aspecto del muestreo, ¿no? Ok, Ya
directamente el muestreo, nosotros tenemos que ser eficientes al momento de tomar una muestra. ¿Y a qué le llamamos eficiencia en el muestreo? Eficiencia en el muestreo significa obtener buenos resultados, pero a bajo costo. Entonces, Ok. eso es ser eficiente en el muestreo, ¿no? Nosotros solemos tratar de cuantificar el tamaño de la muestra con respecto a la población, cosa que yo no lo recomiendo siempre, pero solamente para ponerte un ejemplo. Ahora que van a haber elecciones, por ejemplo, imagínate que una encuestadora haga un estudio de intención de voto a nivel de Lima Metropolitana. El tamaño de la muestra en Lima Metropolitana más o menos es alrededor de 200 o 300 personas, no más. Pero ¿cuántos votantes somos a nivel de Lima Metropolitana? Hábiles, por ejemplo, en el padrón más o menos somos alrededor de 10 millones. Entonces tú sacas la proporción de 350 con respecto a 10 millones. ¿Cuántos son? Nada, no es nada. Casi nada. Por eso hay que ser eficiente en el muestreo, pues. Ok. Entonces, si tú me dices que has encontrado una investigación en donde la población era 200 y la muestra era 100, entonces la muestra con respecto a la población, ¿de cuánto es? 50% de eso. 50%. Entonces yo digo, pues una muestra de 50%, mejor hubiera tomado a toda la población. Ok. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Sí, sí, ya ¿No? entiendo. Ahora, yo no recomiendo verlo desde ese punto de vista. Yo siempre les pregunto, por eso la primera pregunta que les puse es, ¿tengo al alcance a todos los elementos de la población o no? Es decir, cuando me refiero al alcance, es decir, ¿puedo estudiar a los 350, a los 400, a los 500, a los 600 trabajadores de personal asistencial? Si la respuesta es, bueno, en los dos cuestionarios yo los voy a tener que entrevistarlos, el método de recolección de datos va a ser la entrevista personal y visitar a los 650 personal asistencial del hospital. Bueno, me va a demandar pues 8 meses, 7 meses. Entonces no la hago, profesor. Entonces selecciono una muestra, pues, ¿no? Entonces ahí es donde hay que ver, no va a depender de tu tamaño de muestra, te puede salir 100, pero yo te pregunto, ¿esos 100 te van a alcanzar para medir todas las variables que tú estás midiendo? O sea, No. no solamente es calcular el tamaño de muestra y ya sustentar muchas investigaciones han calculado bien su tamaño de muestra. 150 de 600, ya, perfecto. Podemos decir, esta persona, viéndolo desde el punto de vista de eficiencia, fue eficiente al calcular el tamaño de muestra, porque de 650 solamente va a seleccionar 150. Perfecto. Pero puede cometer errores al momento de la aplicación de la encuesta, que es otro sesgo que se llama sesgo de respuesta, que ya es un error de no muestreo, ¿eh? No es un error muestral, es un error de no muestreo. Ok. Entonces de ahí yo digo, bueno, ¿y qué pasó? No, pero profesor, el estadístico, este profesor me dijo 150 bastaba, pero yo no he encontrado ninguna relación entre las variables. ¿Qué pasó? ¿Ah? Por eso es que no solamente hay que ver el cálculo del tamaño de la muestra, depende de qué, depende de qué. No solamente depende no solamente depende de la prueba estadística, por ejemplo, la prueba de Chico de Grado, sino también de qué, del número de variables. Depende del diseño de investigación, o sea, depende de muchos aspectos. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado. Y para poder calcular tamaño de muestra en su caso, sería pues dependiendo de cómo mida satisfacción laboral y dependiendo de cómo mida capacitación continua, ¿no? De acuerdo a los instrumentos que usted está planteando o planificando emplear, dependiendo de eso, puede ser que la relación se verifique a través de se verifique, pues, sí, a través de la aplicación de una prueba de chi cuadrado, ¿no? Que puede ser una alternativa, o puede ser también que
que capacitación continua y satisfacción laboral se pueda medir a través de una escala numérica, es decir, con puntajes totales, ¿no? Y si fuese ese el caso, entonces ya la prueba de chi cuadrado ya no valdría, sino tendríamos que utilizar un coeficiente de correlación, en este caso de Spearman, por ejemplo. Entonces de ahí habría que calcular ya no tamaño muestra para prueba de chi cuadrado, sino tamaño muestra para, para aplicación de correlaciones con un coeficiente de correlación, ¿no? Okay. Entonces va a depender de cómo sea la respuesta final de su cuestionario. Si usted me dice que satisfacción laboral lo miden al final como alta y baja, o media, alta y baja, bueno, pues entonces es una variable cualitativa. Pero va a depender de sus antecedentes. ¿Está bien? Ok, profesor. ¿Sí? Entonces necesitamos de esos antecedentes para tener datos para poder calcular tamaño de muestra. Ok. Ok. Usted es Wilfredo, ¿no? Sí, Wilfredo Loza. Wilfredo Loza. Gracias, Wilfredo. Gracias, profesor. Gracias. Okay. Fabiola Botazu. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Fabiola. A ver, cuénteme. Voy a compartir pantalla. A ver. A ver, Sí. ya me parece que puede compartir. ¿Se visualiza? ¿Podría Sí, confirmar, por favor? dice relación entre la anemia de gestantes y el bajo peso al nacer en los recién nacidos, atendidos Sí. en el Hospital Regional de Huacho durante el periodo de julio-diciembre. ¿Y cuál es su diseño, por favor? El Diseño diseño es del estudio descriptivo, descriptivo, correlacional, prospectivo y transversal, ¿no? Por transversal. ejemplo, Así. ahí, al ser correlacional, usted solamente va a ver la relación entre la anemia y el bajo peso al nacer. ¿Y cuáles son las variables que va a analizar, por favor? La A ver, variable dependiente es el bajo peso al nacer y la sí, variable independiente es la anemia en gestantes. ya. Y además va a analizar la edad materna, el grado de instrucción de la madre, el estado nutricional de la madre, el número de controles prenatales, ¿qué más? Sí. En este Número de caso, controles y los eh, valores de hemoglobina. Ese es sí, para los la valores anemia, para la anemia. para la anemia, ¿no? Sí. Sí, en Eh, este caso, por ejemplo, los valores de hemoglobina, ¿no? En el cual se van a considerar leve, moderada o severa, ¿no? una Y anemia leve, claro, cómo esta anemia influye en el bajo peso del recién nacido. Si, digamos, tengo una gestante que inicia su control prenatal con una anemia leve, entonces el estudio viene a ser cuando el bebé nace, el peso, ¿no? Voy a ver el peso del recién nacido. Si la gestante ha tenido una anemia, el grado de severidad, ¿no? De la anemia, si este influye en el peso del recién nacido. En este caso, por ejemplo, en el bajo peso al nacer, ¿no? ok. Bien, entonces, si me permite compartir pantalla, por favor. Gracias. Entonces aquí lo que usted tiene es en realidad bastante, acá se ve en mi pantalla, me confirma, por favor. Sí, sí se ¿Sí? visualiza. Acá sería el bajo peso al nacer, la variable dependiente. ¿Estamos? Sí, Sí, sí. acá podría ser sí y podría ser no, es decir, tuvo o no tuvo O bajo no. peso al nacer. Y su variable, su factor o la variable independiente sería la anemia. Y A la anemia en gestante. como usted tiene por ejemplo,
3 categorías para anemia, en gestantes, vamos a poner así, anemia en gestantes, Leve, moderada y severa. Ujú. ¿no? Entonces, ¿cuál es el factor de riesgo ahí? ¿Que tenga leve, moderado o severa? Sí, ¿Cuál es? puede tener, el factor de riesgo es cómo influye esa No, está anemia bien, pero en de las 3 categorías, le pregunto a usted, de las 3 categorías, ¿cuál es la categoría que más riesgo tiene para el bajo peso al nacer? si la gestante inicia pues con una anemia severa, ¿no? Ese es el Severa. mayor. Entonces, esa Claro. severa tiene que ir acá. ¿Ah? Y acá tendrá pues los datos acerca de la anemia leve y moderada. ¿Ah? Este es un ejemplo clásico de, si ustedes se habrán dado cuenta, ¿no? Eh, eh, esta tabla de cuántas, es una tabla de doble entrada en realidad. Para el cálculo del tamaño de la muestra necesitamos que la variable dependiente, independientemente de cuántas variables, categorías, perdón, tenga, siempre se tiene que tener 2 categorías. Y la variable independiente también, porque su variable independiente, como dice su compañera, su categoría son severa, moderada, moderada y leve, ¿no? Esas son las categorías, ¿no es verdad? Sí, así es, doctor. ¿Sí? Pero a partir de aquí, de una tabla de acá, yo la tengo que convertir en estas dos. Y acá es prácticamente bien sencillo porque acá sí se va a utilizar sí o sí la prueba de chi cuadrado. ¿Ah? Entonces, para el cálculo del tamaño de la muestra necesito pues tener datos acerca de estas categorías, ¿no? Para poder calcular el tamaño de muestra. ¿Mm? ¿En qué periodo va a recolectar sus datos y en dónde, por favor? En el periodo es de julio a diciembre. De julio a diciembre. Y ¿cuántas pacientes, cuántas madres gestantes con anemia llegan en ese periodo? Ya sea leve, moderado o severa. De ahí. Alrededor hay un 40%, Mira, bastantes, ¿no? sí, está entre 38 y 40%. Eso Ah, también está dentro del objetivo de desarrollo sostenible, ¿no? A ya. reducir los índices de anemia. Entonces, en vista de que hay esa problemática, ¿no? A nivel nacional y mundial, porque todavía no se ha erradicado la anemia, entonces, y viendo los porcentajes, es que se ha realizado, se va a realizar el estudio, ¿no? Ujú. De esta Entonces yo bastante. le, yo le sugiero que para la próxima clase tenga datos acerca de esto de acá, ¿no? O sea, una tabla de doble entrada. Yo, fíjense, muchas veces les digo a los alumnos, a los tesistas, necesito datos acerca de anemia en gestantes y bajo peso al nacer, ¿no? Y a veces me traen solamente de severa, es decir, cuántos fueron severa y acá el porcentaje, ¿ya? Y me traen datos acerca de bajo peso al nacer, ¿no? Es decir, si tuvo bajo peso al nacer o si no tuvo bajo peso al nacer, listo, ¿ya? Y yo les digo, y luego igual, frecuencia y porcentaje, digo, listo. ¿Esto nos sirve para calcular tamaño de muestra? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque yo necesito una tabla así. Es decir, de imagínense que madres con anemia severa, imagínense que tengamos 40, ¿no? O 20, 25, por ejemplo. Y de esas 25, 20 tuvieron bajo peso al nacer y 5 no. Estos son los datos que necesito, ¿no? Y leve, moderada y severa tuvimos 35, por ejemplo. Y de esos 35, acá 25 sí y 10 no. Estos son los datos que necesito. ¿Estamos? Si ustedes me traen datos independientes para cada una de las variables, esto no me va a poder ayudar a formar esta tabla para poder calcular también esto. Está bien, profesor, que Profesor, no he encontrado, así, no he encontrado, no he encontrado. Bueno, entonces, si no has encontrado, yo no te voy a poder ayudar.
porque no hay otra forma de calcular tamaño de muestra. Profesor, Entonces ahí tendrías que hacer una una encuesta piloto ahí, ¿no? para poder analizar eso. Sí, tienes una pregunta. Sí, usted habla al respecto se refiere a los antecedentes de estudios previos que se han realizado. Así es. Sí, aquí tengo estudios donde se ha realizado ese tema, ¿no? Ya, pero lo veo para la próxima clase porque ahorita falta una alumna o 2 alumnos, me parece, para poderlos ayudar. ¿Sí? Y yo me tengo que retirar a las 6 porque dicto clase de 6 a 10. Si no, encantado. En todo caso, doctor, como yo tengo evidencia de que sí existe una proporción más o menos de 30-40% de anemia, ¿cómo haría el cálculo de la muestra? Que Porque necesite estos datos. Fíjese que yo no le estoy diciendo, acá es 20%, acá es 30%. Yo no le estoy poniendo acá porcentajes. ¿Qué le estoy poniendo acá? ¿Frecuencias absolutas o frecuencias relativas? absolutas. Absolutas, pues. ¿Mm? Entonces, por eso le digo, yo no necesito porcentajes. A ver, muéstreme su antecedente que tiene esos datos, por favor, para decirle si ese antecedente le sirve o no le sirve, por favor. Sí, a ver un momentito, voy a compartir pantalla, profesor. A ver, voy a compartir pantalla un momento, por favor. Ya, aquí tenemos unos datos de un estudio no relacionado, que tiene relación con el estudio que se va a realizar, ¿no? Y tiene una muestra de 128 gestantes que cumplieron con los criterios de inclusión e exclusión, ¿no? Entonces, ahí tenemos los datos, pues, de los pacientes Sí, con pero menores. como le digo, a partir de esta lectura que usted tiene, de este párrafo, usted me tiene que formar esta tabla que yo le estoy mostrando. Para poderle ayudar en el cálculo de tamaño de la muestra. Ya, aquí tengo otro No, sí, antecedente. está bien, usted puede tener 10 antecedentes así, pero yo lo que necesito es que esa tabla ya esté hecha. ¿No? O sea, y ese es trabajo de ustedes. ¿No? Sí, claro, entiendo, profesor, pero justamente hoy día era el día en que usted nos iba ya a proporcionar la muestra del estudio. Es que, como le decía, si yo por eso, para proporcionarle la muestra del estudio, yo necesito que usted me presente una tabla de este tipo. Sin esta tabla, yo no le puedo ayudar. ¿Ah? Entonces, ¿para qué? Por eso necesito los insumos para yo poderlos ayudar. ¿Ah? ¿Qué insumos? Bueno, necesito esa tabla. Profesor, yo tengo 10 antecedentes. Perfecto. Entonces, de esos 10 antecedentes, usted sáqueme una tabla con un antecedente donde me pueda tener cifras para poderle calcular tamaño de muestra. Entonces, yo le decía, para que no se quede con las ganas de poderle, de que usted me dice, ¿cómo calculo? Bueno, le voy a enseñar a cómo calcular aquí. Voy a compartir mi pantalla y aquí está. ¿Se ve mi pantalla, por favor? Sí, sí se Sí, visualiza. listo. Entonces, ¿qué? Acá, yo en total, ¿no? En total, ¿cuántas pacientes con anemia severa tengo? De acuerdo a estos datos, yo tengo 25
gestantes con anemia severa. ¿Ah? Y en total, ¿cuántos gestantes con anemia leve y moderada tengo? Tengo 35. Perfecto. ¿Y cuántas gestantes con bajo peso al nacer tengo? Con bajo peso al nacer tengo 45. Me ayudan si me equivoco, por favor. Y me corrigen si me equivoco. ¿Y cuántas gestantes con hijos con bajo peso al nacer? Solamente tengo 15. Perfecto. Entonces necesito esta tabla, porque sin esta tabla yo no puedo hacerlo. Entonces, si usted me dice en este momento, de acuerdo a sus antecedentes, cuánto es este valor y este valor de acá, esto, yo encantado le calculo tamaño de muestra. ¿Ah? Entonces, este es el insumo que yo necesito. ¿Y cómo se calculan los porcentajes, profesor? Bueno, los porcentajes que necesitamos son de esta forma. ¿Qué necesitamos? En el control, la proporción en el control. ¿Qué significa la proporción en el control? Necesito la proporción de anemia de bajo peso al nacer, ¿no? En gestantes con anemia severa. ¿Y qué otra proporción necesito? Necesito la proporción de gestantes con anemia leve y moderada, pero también con bajo peso al nacer. Es decir, necesito la proporción acá, sería pues 20 dividido entre ¿cuánto? Dividido entre 25. Entonces, ese es el porcentaje que necesito, 0.8, perfecto. ¿Y cuál es la otra proporción que necesito? Necesito la proporción 25 de 35. Ahí está, 0.75. Estas dos proporciones son las que necesito. Entonces, si este fuera el caso, 0.8 y 0.71, ¿no? No, perdón, estoy mal aquí. Estoy mal. Porque es en el grupo experimental y en el grupo control. Entonces, sería pues, en el experimental, el grupo control sería este de acá. ¿Cuánto anemia tenemos en el grupo, en el control? 5 de cuántos? 5 de 15. Y en el grupo experimental sería 20 de 45. Entonces ahí los porcentajes ya no se calculan por fila, sino se calculan por columna. Entonces acá sería 5 de cuántos? 5 de 15. Ahora sí, 0.33. ¿Y el otro porcentaje que necesito? Sería pues 20 de cuántos? 20 de 45. Ahí está, 0.44. Entonces, usted aquí en el STATA, ¿no? Entonces, en el grupo control, ¿cuál es el porcentaje? 0.33. 33.3. 33.3. Listo. Y en el experimental, 44.4. Listo. Y simplemente le doy enviar. Perdón. ¿Qué dice en la principal proporción? De 0 a 1 dice. Entonces, este es 0.333. Y acá es 0.444. Ahí está. Entonces lo pulso en enviar y ahí obtengo el tamaño de la muestra. Ahí está, miren. ¿Cuántos necesito? ¿Cuántos necesito, por favor? 302. No. 604, perdón. 604. ¿Por grupo? Por grupo. Y por Por grupo. grupo, ¿cuántos 300. necesito? ¿A qué se refiere por grupo? ¿A qué se refiere por grupo? Por grupo se refiere, mire usted, a grupo se refiere a que con bajo peso al nacer necesito ¿cuántos? 302. Y con los que tienen bajo peso y los que no han tenido bajo peso al nacer, también 302. A eso se refiere. Entonces, no solamente es calcular tamaño de muestra por calcular, sino también tener en cuenta en qué grupo, a qué se refiere estos grupos, experimental y control. ¿Se dan cuenta? Pero necesito estos datos para poder. Usted lo tiene en texto, ¿no? Entonces, yo le recomendaría que ese texto, usted haga una tablita de estas, anemia en gestante, severa, leve, y si gusta leve y moderada, si gusta de aquí, y
con esa tabla yo la puedo ayudar encantado, le ayudo. Pero necesito esa tabla, porque si no, no lo voy a poder hacer, pues. ¿Entendió? Profesor, una pregunta. ¿Y esa tabla que usted menciona es son de los antecedentes, ¿no? De autores, Son de puede los ser nacional, antecedentes. Así es, claro, de los nacional, antecedentes. regional. Sí. ¿Y qué cantidad, digamos, necesita? ¿Unos 2, 3 o qué cantidad exactamente? Yo, por ejemplo, imagínese que este fuera el caso, que con ese antecedente necesita 604. Yo le digo, ¿podría alcanzar ese tamaño? Decir, no, profesor, muy alto. Entonces necesitamos otro antecedente que me permita, pues, reducir. Entonces yo le pido de que tenga 2 alternativas o 3 alternativas como para poder calcular tamaño muestra. ¿Para qué? Para que si nos pasa, fuera el caso de que nos sale un tamaño muestra muy alto, ¿no? Entonces podemos utilizar los otros antecedentes que usted tiene para poder calcular mejor el tamaño de la muestra. ¿Está bien? Quiero saber alguna precisión más porque usted ahorita acaba de mencionar casos y controles. Lo que sí tengo estudios, sí, de casos y controles, ¿no? A nivel nacional, Podríamos pero utilizar esos tipos de casos y controles, sí. Podríamos utilizar esos antecedentes. Porque los el cálculo antecedentes es muy parecido. necesariamente tiene que estar enfocado en casos y controles, ¿no? Porque a veces tampoco no está enfocado, El cálculo es muy parecido. parecido. El Ya, cálculo es parecido. No es que sea un estudio de casos y controles, porque yo supongo que su estudio es correlacional nada más, correlacional. ¿no? Sí. Sí, pero el También cálculo es podemos muy parecido a casos y controles. si quisiera cambiar los casos y controles, ¿cómo tendría que ser en este caso? Simplemente cambia la palabrita, en lugar de correlacional le pone pues un estudio de casos y controles, nada más, donde los casos son bajos peso al nacer y los controles niños sin bajo peso al nacer. Y tendría que incorporar los criterios de inclusión para casos, los criterios de inclusión para controles. Y lo mismo, los criterios de inclusión para casos y los criterios de inclusión para ambos grupos. Pero el cálculo es muy parecido, como usted se habrá dado cuenta. Ya, bien, doctor, gracias. ¿Ya?